¿Sientes que estás en una batalla que parece no terminar? Nancy DeMoss Wolgemuth tiene palabras de esperanza para tu alma. La batalla en que estás no va a durar para siempre. Como dice Isaías capítulo 34, ningún arma forjada contra ti prosperará. Estás escuchando Aviva Nuestros Corazones, con Nancy DeMoss Wolgemuth en la voz de Patricia de Saladín. Hoy, 23 de junio de 2026. Cada una de nosotras va a enfrentar tormentas e inundaciones. Algunas van a enfrentar tormentas literales, como nos lo recuerdan los tornados, inundaciones y terremotos que hemos experimentado. Otras experimentarán circunstancias en sus vidas que serán como inundaciones abrumadoras. A lo largo de la serie en la que nos encontramos actualmente, Nancy nos ha estado ayudando a mantener la perspectiva y prepararnos para este tipo de inundaciones. Escuchemos lo que hoy nos comparte como continuación de la serie titulada Castillo fuerte es nuestro Dios. Espero que en el transcurso de los últimos días hayas estado estudiando a fondo el Salmo 46 por ti misma. Y no dejes que solamente yo te alimente poco a poco a través de este ministerio. Puedes obtener verdad y entendimiento de la palabra de Dios en la misma manera que yo lo hago. Incluye la palabra en tu vida, medita en ella, vive en ella. Estúdiala y escudriñala en todos los diversos ángulos posibles. Te he estado animando en estos últimos días a leer el Salmo 46, tal vez a memorizarlo, meditar en él, aplicarlo, tomar notas de lo que Dios te está mostrando. Y es asombroso cuando te empiezas a familiarizar con los pasajes en la palabra de Dios. Tomas tiempo para realmente verlos y meditar en oración. Y ves cómo Dios te muestra cosas que nunca has visto antes, aún en pasajes familiares. Y eso ciertamente ha sido el caso conmigo. He sido impulsada hacia este pasaje por causa de algunas circunstancias confusas en mi vida. Yo no lo habría escrito de esta manera, así no es como me hubiera gustado empezar a estudiar el Salmo 46, pero realmente esa fue la causa. Y este pasaje me está ayudando a atravesar algunas aguas profundas y circunstancias difíciles. Y te va a llevar a través de las dificultades a ti también, ya sean circunstancias actuales o algunas que tal vez enfrentes más adelante. Voy a empezar con el versículo 1 y luego nos vamos a enfocar en los versículos 8 y 9 que vamos a estar viendo en estos últimos días en este salmo. Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos. Eso ya es suficiente para llevarte a través de muchas cosas. Señor, tú eres mi refugio. Voy a correr a ti. Tú eres mi fortaleza. Yo soy débil, pero tú eres fuerte. Tú eres nuestro pronto auxilio. Tú estás aquí, ahora, y tu gracia es suficiente para ayudarme en este problema. Eso es personalizar este salmo. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sufra cambios y aunque los montes se deslicen al fondo de los mares, aunque bramen y se agiten sus aguas, aunque tiemblen los montes con creciente enojo. Hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, las moradas santas del Altísimo. Dios está en medio de ella. No será sacudida. Dios la ayudará al romper el alba. Y ahora otro gran versículo. Solamente aférrate a él y personalízalo y hazlo tuyo durante el día. Dios está en medio de mí. No seré sacudida. Dios me ayudará al romper el alba. Bramaron las naciones, se tambalearon los reinos. Dio él su voz y la tierra se derritió. Y escucha el estribillo, el versículo 7. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Dijimos que algunas personas piensan que este versículo era una frase que debía ser repetida por la gente mientras leía este salmo. Entonces, el Señor de los ejércitos está con nosotros.
Nuestro baluarte es el Dios de Jacob. ¿Por qué no lo dices conmigo con convicción? El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Y luego llegamos a los versículos 8 y 9. Venid, contemplad las obras del Señor, que ha hecho asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los confines de la tierra, quiebra el arco, parte la lanza y quema los carros en el fuego. ¿De qué se trata todo esto? Vamos a tomarlo frase por frase a la vez para poder desmenuzarlo. Venid es una invitación para ti y para mí. Contemplad. Hay algo que debemos ver. Debemos mirarlo fijamente. Es una vista que debemos contemplar. Contemplad las obras del Señor. Estas son obras poderosas y asombrosas que van a ser descritas aquí. Esencialmente, lo que vamos a ver descrito es la destrucción total del ejército enemigo. ¿Recuerdas que dijimos que había un enemigo? Tal vez era el ejército de Asiria viniendo en contra de Jerusalén. Y el pueblo de Israel, la gente de Judá, no habrían tenido forma de escapar, ninguna forma para lidiar con esto. Ellos habrían sido aniquilados si Dios no hubiera intervenido sobrenaturalmente. Entonces ellos van a ver a Dios intervenir a su favor al destruir el ejército enemigo. Y esta es la liberación milagrosa del pueblo de Dios. Es una obra asombrosa. Venid, contemplad las obras del Señor. Mira sus juicios. Mira cómo Él destruye finalmente a aquellos que se oponen a Él y a sus caminos. El resultado final en este pasaje no es guerra, sino paz. Él hace que las guerras cesen en los confines del mundo. Pero el proceso por el que trae paz es juicio, desolación. Ha traído desolaciones a la tierra. ¿Ves aquí algo que tiene dos caras de la misma moneda? Lo que ves muchas veces en las Escrituras. Y eso es que Dios quiere traer salvación a su pueblo, los que ponen su confianza en Él, los que lo convierten en su refugio, pero Dios lo hace al mismo tiempo que trae juicio sobre los que lo rechazan. A través de la Escritura ves la salvación y el juicio en oposición, uno en contra del otro. No puedes tener salvación sin juicio, y donde hay juicio, siempre va a haber salvación. Aquí, dentro de estos dos versículos, tienes que ha hecho asolamientos en la tierra, ese es el juicio de sus enemigos, de sus oponentes, y que hace cesar la guerra hasta los confines de la tierra. Ese es el trabajo redentor de Dios, la liberación de su pueblo. Entonces, el resultado es que va a hacer que las guerras cesen, pero lo va a hacer por un proceso de juicio. Y eso no se va a ver bonito. No va a ser agradable, pero es una parte importante de las obras de Dios. Y somos desafiadas a contemplar las obras del Señor y ver cómo Dios ha traído desolaciones a la tierra. Esa palabra desolación es una palabra hebrea que significa desecho, ruina, asombro, consternación, horror. Alguien más ha descrito desolación de esta manera. Cosas que paran el corazón. Cuando respiras profundamente, casi no puedo respirar. Cuando ves las desolaciones que a veces Dios trae sobre la tierra, como parte de sus grandes propósitos redentores para traer paz final sobre la tierra. ¿Y cómo funciona esto? Hemos visto en este pasaje que las naciones están furiosas, están saliendo a destruir al pueblo de Dios. Y lo que vemos en estas desolaciones es que los enemigos de Dios experimentan la misma destrucción que trataron de traer sobre el pueblo de Dios. ¿Lo puedes ver? Ellos trataron de desolar a Jerusalén y Dios dice, no, voy a proteger a Jerusalén, mi pueblo, mi ciudad, y te voy a desolar a ti. Te voy a traer a la destrucción. En este pasaje se nos insta a observar cuidadosamente los efectos del juicio de Dios. Las desolaciones sobre la tierra deben de traer a todo el mundo a quedarse asombrados delante de Dios. Ese es el propósito de las desolaciones. Todos los que se oponen a Dios deben estar aterrados cuando vean sus actos increíbles de desolación en este mundo, al darse cuenta de lo que les espera si continúan en su curso y no se arrepienten.
Al mismo tiempo que el mundo está siendo aterrado, conforme vean los actos de Dios, los actos desoladores de Dios, los que confían en Dios deben de animarse y no temer a las fuerzas más feroces que se están formando en contra del pueblo de Dios, porque saben que en su tiempo y a su manera, aquellos que se le oponen no van a permanecer, van a ser destruidos. El enemigo a la larga no va a ganar. Entonces no hay necesidad de temer. Nos van a atrapar, nos van a destruir a todos los cristianos, van a tomar todo el mundo. No temas, espera en quietud. Ve la salvación del Señor. Y Él lo hace por medio de juzgar a los que buscan traer desolación a su gente. Dios libera a su pueblo de peligro por medio de estos peligros o desolaciones o de estos juicios sobre sus enemigos. Déjame darte un ejemplo. ¿Recuerdas cuando Dios quería liberar a su pueblo de Egipto? Habían sido esclavos allí por 400 años. ¿Qué usó Dios como parte del proceso de liberación para sacar a los israelitas de Egipto? Él trajo las plagas, una desolación que devastó la tierra y al pueblo de Egipto. Luego leemos en Éxodo capítulo 12 acerca de la plaga final, que fue bastante dura. Venid, contemplad las obras del Señor, que ha hecho asolamientos en la tierra. A nadie le gusta hablar sobre el juicio. A Dios no le gusta hablar sobre el juicio. A mí no me gusta hablar sobre el juicio, pero tenemos que hablar sobre él porque no hay salvación sin juicio. Éxodo capítulo 12. Y sucedió que a la medianoche el Señor hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito del ganado. Y se levantó Faraón en la noche, él con todos sus siervos y todos los egipcios. Y hubo gran clamor en Egipto, porque no había hogar donde no hubiera alguien muerto. ¡Horrible! Pero esa desolación era parte del proceso de Dios, mostrándose a sí mismo, siendo justo y santo y el libertador de su pueblo. Dios habría librado a los egipcios si se hubieran arrepentido y vuelto hacia él, pero ellos no lo hicieron. Entonces cegaron destrucción como resultado de que Dios libró a su pueblo de Egipto. Y ves algo similar cuando vienes al cruce del Mar Rojo, no muchos días después. Aquel día salvó el Señor a Israel de manos de los egipcios. Esa es la salvación. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Ese es el juicio. Salvación y juicio. Cuando Israel vio el gran poder que el Señor había usado contra los egipcios, el pueblo temió al Señor y creyeron en el Señor y en Moisés su siervo. El Salmo 76, el versículo 9, habla sobre Dios al levantarse Dios para juzgar, para salvar a todos los humildes de la tierra. El juicio es una de las maneras por las cuales Dios trae salvación a sus elegidos. Desolaciones sobre la tierra. He estado leyendo recientemente en mi devocional en el libro de Apocalipsis, siguiendo con un libro publicado por nuestros amigos en la casa publicadora Moody, escrito por John Walvoord sobre el libro de Apocalipsis. Él habla acerca de los juicios y desolaciones de Apocalipsis capítulo 6. Leímos ese pasaje o parte de este más temprano en esta serie. Y mientras se habla acerca de esas desolaciones y esos juicios de los últimos días, terremotos y estrellas cayendo del cielo, y el sol volviéndose sangre, y estas grandes y horribles desolaciones, John Walvoord tiene esto para decir sobre esos juicios. El Dios que se sienta sobre el trono en el cielo está en control total de lo que pasa en la tierra. Los eventos que están pasando en la tierra, sin importar qué tan aterradores o devastadores, no son ni desordenados ni al azar. Son ordenados por el que está sentado sobre su trono. El cielo gobierna la tierra. El pueblo de Dios debe ver lo que ocurre en la tierra desde la perspectiva de Dios, en lugar desde la perspectiva del hombre. Dios va a hacer lo que sea necesario.
Lo que sea que tome para traer a sus enemigos a la sumisión, para glorificar su nombre y para librar a los que buscan refugio en Él. Él va a hacer lo que sea necesario para cumplir sus propósitos eternos y para ser exaltado sobre toda la tierra. Él sabe lo que Él está haciendo. Entonces, aun cuando traiga desolaciones sobre la tierra, no dudes de Él. No lo resistas. Tal vez no lo entiendas. Desde nuestro punto de vista, en la tierra tal vez no tenga sentido, pero tienes que saber que Él tiene un propósito, hay sentido, y recordar que Dios está trabajando aún en medio de las desolaciones. El versículo 8 nos dice que Dios ha traído desolaciones a la tierra. Pero ahora venimos al versículo 9 y nos dice lo que pretende cumplir a través de esto, que hace cesar las guerras hasta los confines de la tierra, quiebra el arco, parte la lanza y quema los carros en el fuego. Dios establece paz y trae guerras a un fin por medio de destruir todas las armas del enemigo y traer todas las naciones a sumisión en su reino soberano. Leímos acerca de eso en 2 de Reyes 19, un poco más temprano en esta serie, donde vimos que el Señor salió durante la noche y destruyó a 185,000 soldados en el ejército asirio. Cuando los israelitas se despertaron a la siguiente mañana, todos esos cuerpos muertos, esparcidos, Dios trajo desolación sobre la tierra para redimir y para rescatar a su pueblo. Él es el príncipe de paz. En el tiempo de Dios, a su manera, Él va a derrotar a la oposición y va a hacer que todas las guerras cesen a través de todo el mundo. No son nada más las guerras que están en el mundo grande, sino también las guerras en tu pequeño mundo. Guerras que son tan declaradas en contra de ti, diseñadas para traerte a la ruina. La batalla en la que estás no va a durar para siempre. Como lo dice Isaías capítulo 34, ningún arma forjada contra ti prosperará. Ese versículo, el versículo 9 del Salmo 46, que dice que Él hace cesar las guerras hasta los confines de la tierra, quiebra el arco, parte la lanza y quema los carros de fuego. Visualiza el día cuando Dios va a vencer a cada enemigo que lo ha resistido. Él va a desarmar el enemigo y Él va a reinar por siempre y para siempre. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Él hace que las guerras cesen. En esa frase no debemos de imaginar a Dios como algún gran secretario de Estado que viaja por el mundo tratando de negociar la paz por medio de conversaciones de paz o de tratados. Lo que debes imaginar aquí es a Dios interviniendo en la situación y tomando el control. La oposición no tiene opción más que rendirse. Él hace la paz. Él hace que las guerras cesen. Derek Kidner, en su comentario sobre los Salmos, dice: aunque el resultado es paz, el proceso es juicio. Las palabras "Él hace que las guerras cesen" están puestas no en el contexto de persuasión amable, sino de un mundo devastado y forzosamente desarmado. Él habla de tranquilidad del otro lado del juicio. Queremos el resultado, pero no confiamos en Dios para hacer todo lo que tenga que hacer para obtener el resultado. Las desolaciones, eso nos confunde. Gente inconversa usa esto en contra de Dios. ¿Cómo puede Dios hacer esto? Dios lo está haciendo porque es un Dios de misericordia y justicia, un Dios de amor y gracia, pero un Dios que no puede ser burlado. El juicio y la salvación, los dos vienen de nuestro Dios. Y podemos ver cómo esto se desarrolla en nuestras propias vidas personales y en nuestras experiencias. Una amiga mía la semana pasada, creo, quien sabía que yo estaba enseñando sobre este pasaje, me envió un correo que dijo que podía compartir. Y creo que ilustra a un nivel muy personal cómo Dios usa las desolaciones, en última instancia, para que las guerras cesen. Déjame leerte lo que ella me escribió. Muchos de nosotros hemos tenido esos momentos cuando hemos dicho: oh no, soy exactamente como mi mamá. Para mí fue en mi cumpleaños número 30. Hasta ese momento, aunque era cristiana, luchaba con una raíz de amargura, principalmente en contra de mi mamá.
pero también, aunque nunca lo habría admitido, aún a mí misma en contra de Dios. Dios le dio a mi mamá padres cristianos. No eran padres perfectos, porque ningún padre lo es, pero sí le enseñaron sobre Cristo. En su adolescencia, mi mamá escogió rebelarse, y su pecado tuvo consecuencias devastadoras en las vidas de sus hijos. Abuso emocional y físico era nuestra norma, más que nada por medio de los hombres en su vida. Fracasó en protegernos de ellos, y yo pensé que Dios también. Pero en ese cumpleaños número 30, Dios trajo sanidad a mi alma. Al traerme cara a cara, al darme cuenta que mientras en la mayor parte yo soy callada y despreocupada, muy dentro de mí se acechaba la misma actitud rebelde y orgullosa de autonomía que separó a mi mamá del Dios que la amaba. Y esa actitud orgullosa finalmente la destruyó. En permitirme nacer en circunstancias difíciles, Dios me bendijo en formas que solamente entiendo vagamente. Me trajo al fin de mí misma en mi vida temprana, y cuando llegué ahí, mi Salvador, que me ama más de lo que comprendo, me estaba esperando. Dios permitió desolación en mi vida por medio del pecado de los adultos, a los que les dio la responsabilidad de amarme y protegerme. Pero usó esa desolación para hacer las guerras cesar entre él y yo, a través de mostrarme gráficamente a dónde me llevaría mi espíritu rebelde si le daba rienda suelta. Puedes ver la progresión aquí. Las desolaciones te pueden volver en contra de Dios. Pueden hacerte una persona amargada. Pero una vez que puedes ver que las desolaciones son parte de la manera que Dios usa para que las guerras cesen, entonces puedes bendecir al Señor y puedes llegar a ver aún esas desolaciones como una bendición. La Escritura dice: venid, contemplad las obras del Señor, que ha hecho asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los confines de la tierra, quiebra el arco, parte la lanza y quema los carros en el fuego. Armas poderosas de los enemigos de Dios no pueden en contra de Él. Son como cerillos. Él desarma a sus oponentes, les quita su poder. Hace 2000 años, Dios trajo la mayor desolación sobre la tierra. Ese fue el día que Dios puso a su Hijo en una cruz romana y derramó sobre su Hijo amado la ira y el juicio que nosotras merecíamos. Tan grande fue esa desolación que al mediodía de ese día, el sol rehusó brillar y el día se volvió oscuridad. Al final de ese día, un gran terremoto hizo temblar las rocas, abrió las tumbas, desolaciones sobre la tierra. Pero como resultado de golpear su propio corazón con tal desolación, Dios ha hecho que las guerras cesen, y lo ves a través de todas las Escrituras. Romanos capítulo 5. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. La desolación hace que las guerras cesen. Efesios capítulo 2, porque Él mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo, de los dos, un nuevo hombre, estableciendo así la paz. Desolaciones en la tierra, paz como resultado. Hebreos capítulo 2 nos dice que Jesús, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Terrible desolación que Dios trajo en el Calvario. Pero ¿cuál fue el resultado? El enemigo fue desarmado. Le quitaron el poder para que pudiéramos experimentar la paz de Dios. Y por medio de esa desolación en la cruz, Él ahora rompe el poder de ese pecado cancelado y liberta a los prisioneros.
Nancy DeMoss Wolgemuth le ha estado dando esperanza a cualquier mujer que sienta que la batalla en la que está va a durar para siempre. Ella regresará en un momento para cerrar el episodio de hoy en oración. Cuando llenas tu mente con la palabra de Dios, como por ejemplo con la enseñanza que hemos escuchado sobre el Salmo 46, esto hará una gran diferencia en tu vida. Si te has perdido cualquiera de los programas anteriores, puedes descargar la aplicación Aviva Nuestros Corazones y escuchar este y otros episodios ahí, o visitarnos en avivanuestroscorazones.com. Quiero también mencionarte que en nuestra página web también puedes encontrar muchos recursos para ayudarte en la carrera de la fe. Si eres mamá con niños pequeños en casa, el podcast Que amen a sus hijos es un recurso ideal para ti. Si eres mamá con hijas entre los 11 y los 16 años, el podcast Joven Verdadera es un excelente recurso del que puedes disponer para poner enseñanzas bíblicas a tu hija mientras van camino a la escuela o al supermercado. Contamos también con el blog Maestra Verdadera, disponible para mujeres con algún liderazgo dentro de su iglesia local para con el ministerio femenino. Visítanos en avivanuestroscorazones.com. Estoy segura de que encontrarás algo que será de bendición para ti como mujer en tu caminar con el Señor. Estén quietos y sepan que yo soy Dios. Esta frase con frecuencia se repite callada y reverentemente, pero Nancy DeMoss Wolgemuth nos mostrará en el episodio del día de mañana cómo originalmente fue dada en una voz fuerte, como de comando. Te esperamos mañana en Aviva Nuestros Corazones. Ahora, aquí está Nancy para concluir el programa de hoy en oración. Oh Señor, aunque no habríamos escogido las desolaciones, aunque no habríamos escrito el guión de esta manera, te damos gracias porque tú estás escribiendo el guión. Y que aún en las desolaciones incomprensibles en la tierra vemos tu mano y vemos el resultado final, que tú haces cesar las guerras en nuestros propios corazones, entre nosotros y tú en esta tierra. Y por eso te damos gracias. Amén. Llamándote a libertad, plenitud y abundancia en Cristo. Aviva Nuestros Corazones es un ministerio de alcance de Revival Hearts.